La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, el cual inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, enfrentando a dos grandes bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza fue formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Más tarde se unió Bulgaria. Los principales líderes de este grupo de países, también conocido como imperios centrales, fue el emperador alemán Guillermo II y el emperador austrohúngaro Francisco José I. La Triple Entente, que posteriormente fueron llamados aliados de la Primera Guerra Mundial, integrada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Luego se sumaron Italia, que formaba parte de la Triple Alianza, pero terminó cambiando de bando. También se sumó los Estados Unidos, entre otros. Sus principales líderes fueron el presidente francés Raymond Poincaré, el zar ruso Nicolás II, el primer ministro británico David Lloyd George y el presidente estadounidense Wilson. Causas de la guerra. Una de las principales causas que originó este conflicto bélico fue el reparto y dominio de las colonias ubicadas en África, dominadas en su mayoría por Reino Unido y Francia. El Imperio Austrohúngaro no poseía colonias y Alemania contaba con algunos territorios, de los que no obtenía casi ningún tipo de ganancias económicas. Entre Alemania y Francia existían desacuerdos políticos, así como entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia por el dominio de los Balcanes. No obstante, fue una época en la cual se llevó a cabo una importante expansión industrial en Europa, liderada por Reino Unido, Francia y Alemania, que conllevó al desarrollo armamentístico y a la construcción de todo tipo de armamentos y de transportes marítimos, aéreos y terrestres especializados para la guerra, que muchos ya veían acercarse. Como resultado de esto, también se establecieron dos alianzas. La primera fue dirigida por el canciller y artífice de la Unión Alemana, Otto von Bismarck, conocida como Sistema de Alianzas Bismarck, entre 1871 y 1890, con el fin de reducir el poder de Francia. El detonante de la Primera Guerra Mundial. El detonante de la Primera Guerra Mundial se originó el 28 de junio de 1914, donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria, de Habsburgo, junto a su esposa Sophie Chotek, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia. Un grupo de jóvenes nacionalistas planificó un atentado en su contra, pero falló en el primer intento. Una hora más tarde, cuando el archiduque se encontraba en camino para visitar a los lesionados del atentado, se encontró con Gavrilo Princip, integrante de la banda de nacionalistas Mano Negra, quien sacó su arma y disparó a muerte en contra del archiduque y su esposa. Eso generó una crisis política durante el mes de julio, en el cual se estableció la red de alianzas. Rusia apoyó a Serbia, razón por la cual el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Rusia. Asimismo, Alemania también le declaró la guerra a Rusia, imperio que ya contaba con el apoyo de sus aliados, Francia y Reino Unido. Finalmente, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. El 2 de agosto de 1914, el Imperio Otomano firma una alianza secreta con Alemania, y el día 3 del mismo mes Alemania le declara la guerra a Francia. El Imperio Austrohúngaro y Alemania formaban un importante bloque territorial. Para evitar un enfrentamiento por ambos frentes, Alemania decidió invadir Bélgica y puso en práctica el Plan Schlieffen, creado por el mariscal Alfred von Schlieffen, con el fin de lograr la invasión y derrota de Francia en el mes de agosto de 1914. Tras la invasión de Bélgica, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. La avanzada alemana fue detenida por los franceses y por la expedicionaria británica, tras el enfrentamiento en la Batalla de Marne, que se desarrolló desde el 6 hasta el 9 de septiembre, en la cual los franceses consiguieron detener al ejército de Gluck,
que se había distanciado de las otras dos fuerzas alemanas y no pudo recibir refuerzos. Además, los alemanes habían perdido una parte de sus tropas el 25 de agosto. La presión francesa sobre el flanco derecho alemán obligó al ejército de Gluck a retirarse y posteriormente todas las fuerzas alemanas retrocedieron hacia el río Aisne. Los franceses avanzaron e intentaron expulsar a los alemanes del Aisne, lo que provocó las batallas del Aisne, del Somme y la del Arras. Sin embargo, no fue posible desalojar a los alemanes de esta posición, y estos extendieron sus líneas por el este hacia el Mosa, al norte de Verdún. La parte occidental de las líneas aliadas estaba ocupada por los británicos. Los alemanes, después de tomar Amberes el 10 de octubre, intentaron atravesar las posiciones de los británicos en Bélgica, pero no pudieron cumplir su objetivo tras las denominadas batallas de Flandes. En diciembre, los aliados lanzaron una serie de defensivas a lo largo de todo el frente, desde Nieuwpoort por el oeste hasta Verdún en el este, pero no consiguieron conquistas territoriales significativas. Por otro lado, los austriacos invadieron Serbia en 3 ocasiones a lo largo de 1914 y fueron rechazados en todas ellas. El frente permaneció estabilizado hasta octubre de 1915, fecha en la que las tropas británicas y francesas llegaron a Salónica gracias a un acuerdo establecido en el gobierno de Grecia, que se mantenía neutral. Los aliados se anticiparon hacia la entrada en el conflicto de Bulgaria en apoyo de los imperios centrales. Su propósito era ayudar a Serbia, que sería el objetivo del ataque búlgaro. Cuando Bulgaria declaró la guerra a Serbia el 14 de octubre de 1915, las fuerzas aliadas se internaron en Serbia. Los búlgaros derrotaron al ejército serbio y también a los británicos y franceses procedentes de Salónica. Asimismo, el 6 de octubre, las tropas austroalemanas dirigidas por el general August von Mackensen lanzaron un fuerte ataque sobre Serbia desde Austria-Hungría. A finales de 1915, los imperios centrales habían conquistado toda Serbia. Las tropas serbias supervivientes se refugiaron en Montenegro, Albania y en la isla griega de Corfú, ocupada por los franceses en enero de 1916. Las tropas británicas y francesas que se encontraban en Serbia se retiraron a Salónica, posición en la que permanecieron preparados para nuevas acciones. El frente otomano. Mientras que el Imperio Otomano entró en la guerra el 29 de octubre de 1914, fecha en la que sus naves colaboraron con las alemanas en el bombardeo naval de los puertos rusos del Mar Negro, Rusia declaró la guerra oficialmente el 2 de noviembre, mientras que Gran Bretaña y Francia lo hicieron a su vez el 5 de noviembre. Los turcos comenzaron la invasión de la zona rusa de la cordillera del Cáucaso en diciembre, pero el escaso territorio que conquistaron se vio reducido considerablemente en agosto de 1915. No obstante, la presión turca en esta región había obligado al gobierno ruso a solicitar a comienzos de 1915 que los británicos llevaran a cabo una maniobra de distracción en el estrecho de Dardanelos. En respuesta, la Fuerza Naval Británica, capitaneada por el general Sir Ian Hamilton, bombardeó los fuertes turcos de los estrechos en febrero de ese año, y entre abril y agosto se produjeron 2 desembarcos de tropas aliadas en la península de Gallipoli. El primero, efectuado en abril, fue llevado a cabo por tropas británicas, australianas y francesas. En agosto acudieron más divisiones británicas. El objetivo de los aliados era conquistar los Dardanelos. Sin embargo, la campaña de Gallipoli resultó un completo fracaso para las tropas aliadas, que en diciembre de 1914 y enero de 1916 se retiraron. Mientras tanto, las fuerzas británicas de la India derrotaron a los turcos en varias batallas libradas en el valle de Mesopotamia durante 1914 y 1915, especialmente en la de Kutal Amara. Pero los turcos frenaron el avance de los británicos hacia Bagdad con la batalla de Ctesifonte y les obligaron a retirarse a Kutal Amara en noviembre de 1915. Las tropas otomanas sitiaron esta ciudad el 7 de diciembre. Algo que también destacó en ese conflicto bélico es la Guerra de las Trincheras,
la cual obtuvo lugar en el frente occidental durante 1915 y 1916. Ambos bandos habían construido una línea de trincheras difíciles de penetrar que lograron mantener a salvo a muchos de sus soldados. Esta característica dificultó y prolongó los enfrentamientos, porque las trincheras ofrecían una gran protección, razón por la cual tuvieron que hacer uso de un importante recurso armamentístico y de la artillería pesada. Por ello, los enfrentamientos fueron más sangrientos. La guerra se prolongó y estuvo estancada por un tiempo hasta que, en septiembre del año 1916, tanto los franceses como los alemanes intentaron romper el frente y hubo un enfrentamiento en la ciudad de Verdún, en el que el plan de los alemanes, concebido por Erich von Falkenhayn, era lanzar un ataque sobre Verdún para conseguir debilitar a las derrotadas fuerzas de los franceses, causando el mayor número de bajas posible. Los alemanes iniciaron la batalla de Verdún el 21 de febrero. Tras la lucha encarnizada, tomaron los fuertes Douaumont el 25 de febrero, Vaux el 2 de junio y Thiaumont el 23 de junio. Pero no lograron conquistar la ciudad de Verdún gracias a la defensa que realizó el general Henri Pétain. Los franceses emprendieron un contraataque sobre Verdún en octubre y reconquistaron los fuertes de Douaumont y Vaux el 2 de noviembre. Restableciendo la situación existente, Hindenburg destituyó a Falkenhayn como jefe del Estado Mayor alemán y nombró a Erich Ludendorff en agosto. El general Robert Nivelle reemplazó a Joffre como comandante general de los ejércitos franceses del norte y del noreste en el mes de diciembre. Durante el proceso de la guerra de trincheras, Italia, país aliado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, se separó de estos y se unió a la Triple Entente. Mientras que, en los Balcanes, las potencias aliadas interfirieron en la vida política de Grecia durante 1916, alegando que el gobierno griego, dirigido por el rey Constantino I, favorecía a los imperios centrales a pesar de su declarada neutralidad. La intervención de los aliados provocó que Eleuterios Venizelos declarara la guerra a Alemania y Bulgaria el 3 de noviembre. El rey Constantino seguía ejerciendo el poder en Atenas y gran parte de Grecia, lo que generó conflictos con los aliados, que recurrieron al bloqueo de Grecia. Gran Bretaña reconoció oficialmente al gobierno provisional griego el 19 de diciembre. Se produjeron dos contiendas en los Balcanes durante 1916. En agosto, el ejército serbio, reorganizado en Corfú, se trasladó a Salónica, donde se unió a las tropas rusas e italianas para lanzar una ofensiva conjunta contra las fuerzas búlgaras y alemanas. Tras las primeras victorias, se vieron obligados a retroceder debido a un fuerte contraataque. Los aliados lanzaron una ofensiva a gran escala sobre Macedonia a principios de octubre. Sus tropas capturaron Monastir el 19 de noviembre y llegaron hasta el lago Ohrid, situado en la frontera entre Alemania y Macedonia a mediados de diciembre. A finales de 1916 se desarrolló la guerra submarina, en la cual se enfrentaron la Armada Británica y la Armada Alemana en la batalla de Jutlandia en el mes de mayo, en la cual la guerra submarina alemana fracasó en su intento de provocar la rendición de Gran Bretaña mediante la destrucción de la flota aliada hacia finales de 1916. Los alemanes hundían mensualmente alrededor de 300 toneladas de embarcaciones británicas y aliadas en el Océano Atlántico Norte. Sin embargo, Gran Bretaña adoptó un sistema de convoys en el que las flotas mercantes eran protegidas por destructores y cazas submarinos. Utilizó hidroaviones para detectar los submarinos y empleó cargas de profundidad para destruirlos. Al llegar el otoño, los alemanes comenzaron a perder numerosos submarinos, a pesar de que seguían hundiéndose una gran cantidad de barcos aliados. A su vez, las naciones aliadas, especialmente Estados Unidos, construían rápidamente nuevas embarcaciones. El intento alemán de poner fin a la guerra a través de la guerra submarina había fracasado.
De este enfrentamiento surgieron restricciones en las posteriores guerras submarinas, tras el hundimiento de diversas embarcaciones aliadas, en especial de la embarcación norteamericana Lusitania. Tras estos acontecimientos, los alemanes se adentraron en territorio ruso, país con el cual firmaron armisticio conocido como Brest-Litovsk. Luego, los soldados alemanes se trasladaron del frente oriental al occidental. En 1917, Estados Unidos, país que había permanecido neutral, también le declaró la guerra a Alemania y participó en la Primera Guerra Mundial, apoyando a la Triple Entente. Mientras que Rusia tuvo que apartarse de la Primera Guerra Mundial a causa de la revolución dirigida por Lenin y los bolcheviques, que sucedió en ese país en el mes de febrero, donde se derrocó al zar Nicolás II e impuso un gobierno de corte socialista. Los aliados sufrieron varios reveses en el frente italiano en 1917. Durante los 8 primeros meses del año, las fuerzas italianas dirigidas por el general Luigi Cadorna siguieron intentando franquear las líneas austriacas establecidas en el río Isonzo para llegar al Trieste, pero sus esfuerzos tras la 10ª y la 11ª batalla de Isonzo fracasaron. Lo más destacable de los últimos meses del año fue la firme ofensiva austro-alemana, iniciada en el alto del Isonzo, cerca de la ciudad de Caporetto, por la que las fuerzas italianas se vieron obligadas a retirarse a sus posiciones del río Piave. La batalla del Caporetto resultó trágica para las tropas italianas. Refuerzos británicos y franceses llegaron a su auxilio en el mes de noviembre, y el nuevo comandante general italiano, el general Armando Díaz, reemplazó al general Cadorna. Los primeros meses de 1918 no resultaron favorables para las potencias aliadas. Rusia firmó el 3 de marzo la paz de Brest-Litovsk, por la que suponía un fin oficialmente a la guerra entre esta nación y los imperios centrales. El 7 de mayo, Rumania firmó el Tratado de Bucarest, según el cual debía ceder la región de Dobruja a Bulgaria, los pasos de la cordillera de los Cárpatos a Austria-Hungría y conceder a Alemania un arrendamiento a largo plazo de los pozos de petróleo rumanos. El resultado de la lucha en el frente de los Balcanes durante 1918 fue catastrófico para los imperios centrales. Los búlgaros estaban completamente derrotados y firmaron un armisticio con los aliados. Rumania volvió a intervenir en el conflicto en noviembre a favor de la causa aliada. Los soldados serbios del ejército aliado continuaron avanzando después de que se firmara la tregua con los búlgaros y ocuparon Belgrado el 1 de noviembre. El ejército italiano invadió y ocupó Albania. Los húngaros establecieron un gobierno independiente en noviembre. Las autoridades austrohúngaras establecidas en Viena firmaron un armisticio con los aliados el 3 de noviembre y Carlos I, el último emperador de los Habsburgo, abdicó 9 días después. Al día siguiente se proclamó la República de Austria. A pesar de las victorias de los alemanes sobre los rusos y los rumanos en 1917, los aliados formularon unos objetivos de guerra a comienzos de 1918, radicalmente opuestos a los expresados por los imperios centrales. La política de pacificación de Wilson comprendía 14 puntos, cuyo objetivo era alcanzar una paz justa e indujo a los imperios centrales a cesar hostilidades algunos meses después. El ejército alemán pudo desplegar a sus soldados en el frente occidental una vez que Rusia se apartó de los combates de la guerra para atender los conflictos internos provocados por la revolución. Sin embargo, con la participación de los Estados Unidos y la fuerza expedicionaria dirigida por John Pershing, la Triple Entente, con la cual tenía diversos acuerdos comerciales, pudo sobreponer su potencia con mayor cantidad de soldados, armas y demás recursos bélicos. Las tropas de la Entente, dirigidas por Ferdinand Foch, se encontraban reforzadas y mejor equipadas que las de la Alianza, las cuales estaban bastante agotadas y desprovistas de recursos, como consecuencia de lo cual no pudieron invadir París en junio de 1918 y perdieron la Segunda Batalla de Marne. Asimismo, los imperios centrales fueron derrocados rápidamente. El Imperio Otomano no pudo evitar ser derrotado por las fuerzas británicas, mientras que los italianos lograron la victoria en contra del Imperio Austrohúngaro en la batalla de
Vittorio Veneto. Con esta derrota, el Imperio austrohúngaro firmó un armisticio. Finalmente, en Alemania, la población atravesaba una gran crisis social y política, de la cual surgió una insurrección obrera en Berlín. Esta situación conllevó a que el emperador Guillermo II abdicara y a continuación se estableciera un gobierno provisional en la República Alemana. El 11 de noviembre de 1918, el nuevo gobierno alemán firmó el armisticio de Compiègne y se dio fin a la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, se estableció un nuevo orden territorial que trajo como consecuencia el desmembramiento del Imperio austrohúngaro y el establecimiento de otros estados como Austria y Checoslovaquia. El Imperio otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. También se independizó Hungría. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena, y a Serbia le fueron anexados algunos territorios de los pueblos eslavos, entre otros. Asimismo, las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. En 1919 se llevó a cabo la Conferencia de la Paz en París, con el fin de garantizar la paz mundial. Como resultado surgieron varios tratados, entre los que destaca el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, del cual surgió la Sociedad de Naciones. Este tratado fue el documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado por los países aliados y Alemania. Este documento se declaraba como culpable y principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania. De ahí que le fueron impuestas importantes sanciones que afectaron su política, economía y espacio territorial. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, 3 meses y 14 días. La guerra presentó un coste de $186.000 millones para los países beligerantes. Las bajas en los combates terrestres ascendieron a 37 millones y casi 10 millones de personas pertenecientes a la población civil fallecieron indirectamente a causa de la contienda. Aunque los imperios centrales aceptaron los 14 puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento del armisticio, esperaron que los aliados los adoptaran como referencia básica en los tratados de paz. Sin embargo, la mayor parte de las potencias aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles, con la determinación de obtener indemnizaciones en concepto de reparaciones de guerra equivalentes al coste total de la misma y de repartirse los territorios y posesiones de las naciones derrotadas, según acuerdos secretos. Durante las negociaciones de paz, el presidente Wilson insistió en que la Conferencia de la Paz de París aceptara su programa completo organizado en 14 puntos, pero finalmente desistió de su propósito inicial y se centró en conseguir el apoyo de los aliados para la formación de la Sociedad de Naciones. Como consecuencia, hubo un gran descontento por parte del pueblo alemán en cuanto a las sanciones que les impusieron, y años más tarde serían un importante detonante de la Segunda Guerra Mundial.